Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un software freeware para analítica de datos que se llama Orange y la charla se titula Orange Machine Learning al alcance de la mano. Primeramente, este es el logotipo de Orange y ese logotipo está muy bien traído porque realmente indica claramente cómo funciona el programa. Es un programa pensado para hacer analítica de datos avanzada sin necesidad de programar. Primeramente, se trata de una herramienta, por lo tanto, si vamos a utilizar una herramienta tenemos que saber para qué la vamos a utilizar, ¿no? Entonces es una herramienta para analítica de datos y tenemos que saber qué vamos a hacer con ese análisis de datos. Si no, lo que estaríamos haciendo es empezar la casa pues, por el tejado, ¿vale? En primer lugar vamos a hablar del volumen de los datos. Históricamente, guardar datos digitalmente resultaba caro y complicado. Poco a poco se ha ido mejorando tanto la capacidad para almacenar volumen de datos como una reducción del precio del mismo. Eso ha llevado a que las empresas, unido a las mejoras técnicas de la sensórica, por ejemplo, puedan capturar cantidades ingentes de datos. Por ejemplo, vamos a ver ciertos datos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en un minuto en Internet en 2019? Hay ejemplos tremendos, por ejemplo, 87.500 tweets en un minuto, 188 millones de emails enviados, 41,6 millones de mensajes enviados por Facebook Messenger o WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y cada año aumenta y aumenta y aumenta. Si miráis el de años anteriores que se puede encontrar en la web, ahí tenéis los nombres de la gente que lo ha organizado, podréis ver que es tremendo cómo aumenta cada año. Pero claro, no todo es oro, ¿no? Al final la cantidad de datos que tenemos es enorme, pero realmente nosotros utilizamos menos del 1% actualmente de los datos que hay disponibles. Realmente hay un 75% de los datos capturados que carecen de valor, ¿de acuerdo? El problema es identificar cuál es el 25%, que sí, o 24% en este caso aproximadamente, que sí que tiene valor. Pero luego no solo hay que localizar cuál es el que tiene valor, sino que hay que ser capaz de extraer ese valor en forma de modelos, en forma de predicciones, en muchas formas diferentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, surge el problema de cómo explotar esos datos. Bueno, tenemos ahí una lista de palabras relacionadas con Machine Learning y debajo la definición de Machine Learning, ¿de acuerdo? Machine Learning es una parte de la inteligencia artificial. Está relacionada con Data Mining, por ejemplo. Está relacionada con Data Mining, que veis ahí. Está relacionada con diagnóstico, con observaciones, con procesamiento del lenguaje natural, con análisis, con inteligencia artificial, como he dicho, procesamiento del lenguaje natural otra vez, extracción de información, data mining, research applications, un montón de aplicaciones, todas relacionadas entre sí, todas bajo el ámbito de inteligencia artificial y cada una con sus particularidades. Para situarnos un poco en contexto, palabras que probablemente hayáis oído: inteligencia artificial, artificial intelligence, sería como un gran paraguas que lo engloba todo. Debajo de ese paraguas estaría Machine Learning, que es una parte de la inteligencia artificial, una parte que se define, aquí abajo lo tenéis, la definición, una definición del año 1959, cuando apenas había ordenadores, y esa definición dice que Machine Learning es el campo de estudio que le da a los ordenadores la capacidad de aprender sin haber sido explícitamente programados para ello. O sea, tú le das al ordenador unas pautas de cómo tiene que aprender, pero no le dices explícitamente cómo tiene que dar cada pasito, sino una guía nada más. Y él es capaz de, sobre esa guía, ir aprendiendo e ir mejorando. Y dentro de Machine Learning está Deep Learning, o aprendizaje profundo en castellano, que está basado en lo que se llaman redes neuronales y es una parte concreta. Tiene mucho auge porque tiene mucha aplicación en determinados ámbitos y por eso merece su punto y su parte específicamente. Nosotros vamos a trabajar ahí, en el medio, en Machine Learning. Problemas clásicos que hay en el Machine Learning, ¿vale? Vamos a centrarnos en 3 tipos de problemas y luego identificaremos problemáticas reales que conocemos del día a día, que leemos en los periódicos y que corresponden a alguna de ellas.
Vamos a centrarnos en tres tipos de problema. Un problema de clasificación, que estaría arriba a la izquierda. Un problema de regresión, que estaría abajo a la izquierda. Y un problema de clustering o agrupamiento, si queremos traducirlo de alguna manera, que estaría a la derecha, ¿de acuerdo? Hay como dos grupos, por eso están a izquierda y derecha. La parte de la izquierda es lo que se llama aprendizaje supervisado. Nosotros queremos, por ejemplo, en la clasificación, arriba, queremos distinguir perros de gatos utilizando fotos. Y entonces entrenamos un modelo que ve unas fotos, le decimos cuál es perro y cuál es gato para que él aprenda. Y luego otras fotos diferentes que él no ha visto para nada se las enseñamos. En función de lo que él ha aprendido de cómo son los perros y cómo son los gatos, tratará de distinguir sobre las nuevas fotos cuál es cuál, ¿vale? Se llama supervisado porque le hemos enseñado la realidad en parte al principio, ¿vale? Abajo sería equivalente, pero en vez de elegir entre una categoría u otra, perro o gato, una cantidad finita, 2, 3, 4, 5, sería predecir un valor numérico. Por ejemplo, la probabilidad de que una persona vaya a asumir los pagos de una hipoteca a la hora de concedérselo o no, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero eso es un valor numérico ya, que hay que predecir, no es perro, gato, 1, 0, 1, 2, 3, sino un valor numérico con infinitas posibilidades, ¿de acuerdo? Esa es la parte de supervisado, que ahora está en color, ¿vale? La parte de no supervisado estaría a la derecha. Nosotros no tenemos información de qué clases hay, de qué valores numéricos tenemos, sino que lo único de lo que disponemos es de los datos en sí, y tenemos que intentar agruparlos conforme a algún criterio. Por ejemplo, ahí podéis ver 4 criterios distintos, los datos son los mismos, pero arriba estamos utilizando distancias, los que están más cerca los agrupo. Arriba a la derecha estamos utilizando formas. Abajo a la izquierda estaríamos utilizando colores y abajo a la derecha estaríamos utilizando tamaños, ¿de acuerdo? Entonces, en función de cómo hagamos los grupos, pues saldrá una cosa u otra. Ahora vamos a ver ejemplos concretos de la vida real, de problemas reales que se asocian a estos tipos, ¿vale? Que igual no es tan obvio, en principio. Por ejemplo, visión por computador, reconocimiento de dígitos escritos a mano. Eso es una clasificación. Yo tengo que decir, en vista de una foto, de un número escrito a mano, tengo que clasificar qué número es, ¿de acuerdo? Perros, gatos, 2 clases, números 10, del 0 al 9. El coche autónomo. Esto está muy en boga ahora mismo, ¿no? Se llama segmentación. Yo tengo una imagen en vídeo o imagen fija de fotografía y tengo que determinar qué cosas hay en esa foto, ¿de acuerdo? La idea es que un coche pueda navegar de manera autónoma porque es capaz de identificar mediante cámaras qué es lo que tiene alrededor y si puede o no puede circular por unas zonas. Sistemas recomendadores, análisis de sentimiento. Este es un problema de clustering. Nosotros simplemente tenemos clientes y lo que hacemos es agruparlos por grupos. Un grupo de cliente al que le gusta la cerveza DAF, yo asumo que a todo ese grupo de clientes, que los tengo ya clusterizados en un bloque, a todos ellos les va a interesar la camiseta de la cerveza DAF, ¿de acuerdo? Traducción automática. Google Translator funciona así, DeepL también funciona así. Lo que hacen es tratar de linkar expresiones en un diccionario de un idioma con expresiones en un diccionario del otro idioma. A veces utilizando contexto porque hay sinónimos, en unos idiomas son de una manera, en otros de otra, y hay que tener todo eso en cuenta. Tratamiento de imágenes médicas. Este vuelve a ser un problema de clasificación. Hay que decir si en función de una imagen médica hay un tumor o no lo hay. Perro, gato, tumor, no tumor, ¿vale? Es el mismo tipo de problema. A veces no es tan obvio asociar, pero enseguida se da uno cuenta. Ciberseguridad, por ejemplo. Detección de spam. Vuelve a ser spam, no spam. Un mail, detención de intrusiones. ¿Es una intrusión o es un comportamiento normal el que está sufriendo mi red? Optimización de precios de ciberseguros, esto es algo bastante en boga porque hay mucho ciberataque y una empresa aseguradora tiene que ser capaz de estimar, problema de regresión, el coste de un ataque, porque si el coste de un ataque determinado es X, yo le tengo que cobrar a mi cliente por ese seguro una cantidad que me permita a mí ser viable como negocio, ¿de acuerdo? Muy complicado de hacer. Y por último, pues gestión de riesgos. Cuando pedimos una hipoteca, un préstamo, todos nos ha tocado, me imagino, pues ahí aparece un algoritmillo por abajo que dice si somos personas no gratas o personas gratas, ¿vale? Y eso es un algoritmo de regresión, porque nos va a asignar un score numérico que dice lo buenos o malos que somos como potenciales pagadores. Vale, ¿qué hay que hacer en Machine Learning, de acuerdo? Porque luego vamos a llegar a cómo hacerlo, ¿vale? Pero ¿qué hay que hacer en Machine Learning? Pues en principio 3 partes.
hay que preprocesar los datos. A mí me llegan los datos como sea, y yo tengo que ser capaz de dejarlos lo más limpitos, bonitos y guapos para poder utilizarlos después en un algoritmo que prediga perros y gatos o lo que sea, ¿de acuerdo? Luego una segunda parte que está en amarillo, que es la parte del modelado o los algoritmos de predicción, ¿vale? Que es, digamos, el core de lo que es el Machine Learning. Sí es verdad que el preproceso lleva como el 80% del tiempo de trabajo en realidad y es lo más tedioso, pero la parte más importante, digamos, relevante, es la de los algoritmos. Pero por último, cuando toques un algoritmo de predicción tienes que ver si es bueno o no es bueno, porque por mucho que predigas lo que te apetezca, si verdaderamente luego no funciona bien, no sirve, ¿de acuerdo? Entonces hay que validar ese algoritmo, ¿vale? Ese es qué hay que hacer, ¿vale? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues el problema que tenemos es que las opciones básicas que se suelen utilizar en análisis de datos son pues, un software como MATLAB o el lenguaje de programación Python o el lenguaje de programación R. Todos ellos, MATLAB ni siquiera es freeware y es bastante caro en principio porque hay que comprar toolboxes aparte y pagarlos y encima hay que saber programar, ¿vale? Python y R son gratis, pero igualmente hay que saber programar, ¿de acuerdo? Y hay que saber programar en ellos, porque hay gente que se ha aprendido a programar hace muchos años, maneja otro lenguaje, tiene que adaptarse, tiene que reciclarse, que no es que sea imposible, pero es tedioso, ¿vale? Entonces vamos a intentar buscar la forma de no requerir esa programación, ¿vale? Tedioso, ¿no? Pues sí, dan ganas a veces. ¿Qué hacer entonces? Pues lo que tenemos que hacer, o lo que podemos hacer, es recurrir a un software como puede ser Orange, por ejemplo, ¿vale? Como he comentado al principio, este es el logo de Orange y es muy representativo, vamos a ver enseguida de lo que quiere decir, ¿vale? Tenemos datos, tenemos una cabeza pensante y tenemos widgets que van conectados entre sí, ¿vale? Ahora vamos a ver qué significa todo eso y vamos a ponerlo en contexto. Bueno, cuando arrancamos Orange sale algo así, ¿de acuerdo? Nos sale un espacio en blanco muy grande para poder trabajar y nos salen una serie de módulos básicos que estarían aquí a la izquierda. Solo se ve el de datos, pero si bajamos con el scroll veríamos los demás uno debajo de otro, ¿vale? Y serían estos, con todas esas posibilidades dentro, ¿vale? La parte de datos, ¿qué hacer con esos datos? ¿Cómo pretratarlos? ¿Cómo preprocesarlos? La parte verde del disco de antes, ¿vale? Visualización, no hemos hablado de ella, pero siempre que tienes datos tiene sentido echarles un ojo a ver qué pinta tienen, ¿no? Pues hay muchas opciones de visualización también, ¿vale? Veremos ahora alguna. Modelos, ya estaríamos en la parte amarilla de ese disco, ¿de acuerdo? Diferentes tipos de modelos que tendríamos accesibles para utilizar. ¿Cómo evaluarlos? Ya estaríamos en la parte roja, cómo evaluar esos modelos. Y luego la parte de no supervisado va un poco aparte, porque la evaluación es diferente, entonces la suelen poner aparte, ¿vale? Esos son los 5 módulos básicos que nos vamos a ir encontrando y que vamos a poder ir utilizando como queramos mezclados, ¿vale? Vale, vamos a hacerlo mediante un ejemplo y así veremos cómo se utiliza directamente y hoy mismo ya seríamos capaces de poder utilizar el software sin ningún problema, ¿vale? Bueno, el único problema es entender qué son todas esas cosas que hay dentro, ¿de acuerdo? Pero claro, si pensamos que en un principio, si usamos programación, tenemos que saber por un lado todo esto y por otro lado la programación, ¿vale? De esta manera podemos centrarnos en mejorar nuestras capacidades en Machine Learning o en cómo son los algoritmos, cómo funcionan y dejar un poco de lado la programación, ¿vale? Orange está programado por debajo en Python, está programado por gente de la Universidad de Ljubljana y se lo toman muy en serio, ellos lo tienen como un producto, ¿vale? Es freeware, pero ellos, la forma de comercializar su producto es mediante workshops, mediante cursos, etcétera, ¿vale? Hay bastantes empresas, si localizáis en la web, si buscáis Orange Machine Learning veréis la web y si la localizáis, ahí tendréis información de qué empresas están trabajando con ellos, etcétera, ¿vale? Y son bastantes empresas. Un primer ejemplo, ¿vale? ¿Cómo poner datos dentro? Pues tendríamos que elegir un fichero, está marcado en rojo, ¿vale? En el momento que pinchamos en el fichero nos aparecerá un widget ahí circular con una línea de puntos. La línea de puntos son canales de conexión. Donde hay línea de puntos yo puedo conectar cosas con cosas, ¿vale? Podremos meter nuestros propios datos, pero Orange tiene algunos precargados. Para aprender a usarlo vale más usar unos de los precargados. Por ejemplo, un dataset
que es una clasificación de 2 clases para problemas de corazón, ¿vale? Problema, no problema, perro, gato, estamos en las mismas, ¿vale? Y nos da la información que está en amarillo. Tiene 303 instancias. Tiene 13 variables a considerar, ¿vale? Tiene un porcentaje de valores faltantes, huecos, que no se midieron, que se perdieron y hay que tratarlos de alguna manera. Y nos dice qué tipo de problema es, una clasificación con 2 clases, ¿vale? De acuerdo. Y luego abajo tenemos un poco de información sobre cómo son las variables, ¿vale? Si son numéricas o categóricas y su nombre. Por ejemplo, edad, sexo, dolor en el pecho, colesterol, nivel en sangre superior o inferior a 120 de azúcar, y hay unas cuantas más, ¿vale? Son 13 en total, ¿de acuerdo? Y a la derecha nos pone los valores posibles, hombre-mujer, en el caso de sexo, la edad es numérico, con lo que no nos indica opciones en las que no son numéricas, ¿vale? De acuerdo. Una vez que lo hemos cargado, vamos a utilizar un módulo que se llama imputar. Cuando hay un hueco, yo puedo decidir rellenarlo, ¿vale? En los datos tengo un hueco y pienso, a ver, ¿cuál sería el valor más adecuado para meter ahí dentro? Pues me da la opción directamente de meterlo de muchas maneras diferentes. Las opciones para elegir por defecto las tenéis marcadas en amarillo. Por ejemplo, no imputar, eso quiere decir, si hay un agujero en una fila, me la cargo. Ese dato no lo uso, lo pierdo, pero al menos no me arriesgo a meter un valor que pueda ser extraño. Hay opciones, meter la media o el más frecuente, meter un valor aleatorio. Hay muchas opciones de las que se usan clásicamente en la literatura que pues, se pueden elegir, ¿vale? Y encima se puede hacer variable a variable. Podríamos hacer cosas en la parte verde diferentes para cada variable. A la variable edad le meto la media. A la variable nivel de glucosa en sangre por encima de 120 le meto que no, porque igual el otro es muy poco frecuente. Podríamos hacerlo individualmente para cada uno, por ejemplo, ¿vale? Esa es una de las muchas posibilidades que tenemos, ¿de acuerdo? Una vez que, fijaos que ahí arriba vamos viendo el workflow completo, ¿vale? Tengo datos linkados con la imputación, lo que sale de ahí ya es los datos originales con la imputación hecha, y entonces linko con el siguiente, es súper intuitivo. El siguiente es un scatterplot. Scatterplot es plotear 2 variables, una contra otra y poder verlas, ¿vale? Valor de una variable abajo, valor de otra variable en vertical y los ploteo los dos. Las variables se eligen en la parte amarilla, elijo las 2 que quiero ver y puedo ir cambiándolas entre todas las que hay, ¿vale? Habiendo 13, pues hay un montón de combinaciones que se pueden hacer 2 a 2, ¿vale? Y luego el color en que las pinta son las 2 clases que quiero considerar, enfermo o no enfermo en este caso, ¿vale? Así podéis ver a un golpe de vista, combinando 2, cómo me separan unos de otros para ver si son informativas o no. Aquí no parece que sean muy informativas porque los colores están muy intermezclados entre sí. Luego esas 2 variables por sí mismas no van a ser demasiado informativas. Eso ya me lo da a golpe de vista, sin hacer nada salvo elegir scatterplot en la parte de visualización. ¿Veis? El módulo de visualización arriba a la izquierda, ¿vale? Ya tenemos 3 elementos en nuestro workflow, ¿vale? Vamos a elegir, he quitado la visualización y vamos a elegir un modelo de predicción, un árbol de decisión, ¿vale? Todos hemos visto árboles de decisión hasta en el instituto, ¿no? Estoy en un punto inicial, en función de una variable, por ejemplo, sexo, masculino o femenino, masculino voy por un lado y sigo a partir de ahí, femenino voy por el otro y sigo por ahí. Siguiente, miro nivel de azúcar en sangre, mayor o menor que 120, por un lado mayor, por otro menor, y sigo ramificando, hasta que al final del todo llegaré a una conclusión, enfermo o no enfermo, por cada una de las ramas, ¿vale? Es un árbol de decisión, es un modelo muy intuitivo y el más sencillo que hay probablemente, ¿vale? Por eso lo he elegido, ¿vale? Lo tenéis en la pestaña de modelos, lo he marcado en rojo y luego los parámetros que se pueden utilizar estarían marcados en amarillo. ¿Qué son esos parámetros? Pues, por ejemplo, comento el último, limitar la profundidad, ramificación, una ramificación, profundidad 2, 2 ramificaciones, profundidad 3, así. Entonces, no quiero dejarle crecer indefinidamente y lo puedo limitar, en este caso a 100, ¿vale? Hay más ejemplos. Cualquier persona que esté acostumbrada a manejar estos algoritmos, que sepa un poco de Machine Learning, sabrá lo que son cada uno y podrá elegir, ¿vale? A diferencia de, por ejemplo, Python o R, donde en un árbol de decisión hay un montón de parámetros que se pueden elegir, aquí solo te da ya elegidos unos por defecto, los más clásicos, pero aparte te da solo los más usuales y los más normales de tocar, ¿vale? Te facilita la vida en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos cubierto en amarillo
la parte del preproceso de los datos, la parte verde del disco. Hemos hecho un modelo que sería la parte amarilla del disco, ¿vale? Podemos visualizar ese árbol. Aquí tenéis un ejemplo de lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Bueno, no se ve demasiado bien, pero bueno, es la variable tal, la que está arriba, tomando dos valores, normal a la derecha, el resto a la izquierda. Luego el segundo nivel que se ve en rojo es dolor en el pecho, sí, no, hacia un lado u otro, por la izquierda. Por la derecha es coloreado de los major basals, sí, no, derecha, izquierda y así, ¿vale? A la hora de pintarlo podemos limitarlo. Yo lo he limitado a 4 niveles, se ve en la parte amarilla, ¿vale? Depth, 4 levels, ¿vale? Lo he limitado a 4 niveles para poder verlo, si no crecería un montón, ¿vale? Pero es muy informativo, nos da muchísima información, ¿vale? Una persona que está acostumbrada a utilizar estos algoritmos sería capaz de identificar todos esos valores numéricos que hay y saber lo que significa cada uno de ellos, ¿vale? Bien, ahora vamos a la parte de validar el modelo, ¿de acuerdo? Sería ese módulo Test and Score y está en el módulo de Evaluate, ¿vale? He elegido el más básico, que es Test and Score, que sería simplemente, pues en el caso de un modelo de predicción, calcular el error que se comete, en el caso de un modelo de clasificación, pues el porcentaje de aciertos, perros, gatos, cuánto se ha acertado del total, por ejemplo, ¿vale? En este caso es un modelo de clasificación, sería como el de perros y gatos, ¿vale? La parte amarilla, no me voy a meter en ella, es la forma de coger los datos para crear el modelo, ¿de acuerdo? Como el objetivo no es explicar Machine Learning, sino explicar el software, vamos a dejarlo ahí y no me voy a meter en más, ¿vale? La parte verde serían los diferentes scores para evaluar cómo de bueno es el modelo. El segundo es accuracy, o sea, la precisión que tiene. ¿Qué porcentaje de acierto tiene? En este caso tendría un acierto del 73,9%, ¿vale? Sería el CA, ¿vale? Classification Accuracy. Bien, si tuviéramos, aquí en este ejemplo no lo voy a hacer, pero igual que hemos puesto un árbol, podríamos poner más modelos y linkarlos todos. Si desde Impute sacamos un montón de líneas a un montón de modelos distintos, luego aquí nos aparecerían todos uno debajo de otro, automáticamente, sin hacer nada, y podríamos a un golpe de vista poder comparar todos los que quisiéramos sin ningún esfuerzo y elegir cuál es el mejor. Otra forma de evaluar, muy intuitiva y muy obvia, que sí que voy a explicar porque es muy sencilla, sería una matriz de confusión. La tenemos en la parte verde. Si hubiera más de una, aparecería la lista de modelos en la parte amarilla. Hay solo el árbol, porque solo he puesto un árbol, pero habría más, y podría elegir para ver cada una de ellas, ¿vale? Pues ahí, lo que ocurre en estos datos es que esa fila de arriba, 131,33, es el número de 0, no enfermo, ¿vale? El número de no enfermos es 164. El número de enfermos es la fila de abajo, el 1, sería 139, ¿vale? En los datos originales, que había 303, ¿vale? Y lo que me está diciendo esa matriz es que, horizontalmente, 131 ha predicho 0 y de verdad eran 0, con lo que son aciertos, y 93 había predicho 1 y eran 1, son aciertos. Entonces ha fallado 33 y 46. 33 veces dijo que era 0 y no lo era, y 46 veces dijo que era 1 y no lo era. ¿De acuerdo? Muy intuitivo, muy sencillo de entender, ¿vale? Otro ejemplo, un ejemplo de no supervisado, ¿vale? Clustering. Intentamos agrupar cuáles son los valores que están relacionados entre sí y lo hacemos por distancias. Estamos en un punto, miramos un circulito y conforme vayan entrando puntos dentro yo me sigo moviendo. Llegará un momento que tengo un hueco, no puedo hacer más, paso a otra zona, paso a otra y paso a la cuarta. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿vale? Voy buscando puntos cerca, arriba ya no puedo seguir porque hay un hueco grande, me paro, pero por abajo puedo seguir y completo el círculo. Cuando lo complete me voy a otra zona y llego a la zona de la boca del dibujo, ¿vale? Empiezo por ahí y sigo agrupando hasta que no pueda coger a nadie más, así hasta que se termine, ¿vale? El resultado final será grupos, en este caso, en este ejemplo, que es distinto del de la izquierda, 3 grupos, ¿vale? ¿Cómo se hace eso en Orange? Pues en la parte de no supervisado habría que utilizar dbScan, que es el nombre del algoritmo, ¿de acuerdo? Es un poco complicado de interpretar la parte de la derecha, así que tampoco me voy a meter.
simplemente quedarnos con la idea de que podemos configurar la manera en la que buscamos, tipo de distancia, cuántos puntos queremos meter para dejarle avanzar o no avanzar o que se pare, y luego en la derecha nos dará una gráfica que nos permitirá saber cuántos grupos va a haber y cómo están distribuidos, ¿vale? Habría que saber interpretarla, es un poco complicado, pero está todo hecho ya, ¿vale? Si tú programas, tendrías tú que programarte con Python cómo ir haciendo cada uno de esos modulitos para poder tener esa información toda junta, ¿de acuerdo? Y por último, hemos visto la parte básica, pero luego Orange aparte tiene add-ons específicos, módulos extra, también gratuitos, para problemas más concretos y más específicos y más especiales y más potentes, ¿vale? La forma de instalarlos, porque por defecto no viene, sería acceder a opciones, add-ons y elegirlos, ¿de acuerdo? Hay todos esos que están ahí, por ejemplo, os comento alguno. Associate es reglas de asociación, cuando seleccionas uno te da la información debajo, ¿vale? Por ejemplo, Geo sirve para localizar datos en mapas y nos permitiría linkar, por ejemplo, datos de tipo Google Maps, posicionarlos en mapas. Text nos permite procesamiento de lenguaje natural, analizar texto, por ejemplo, descargarnos tweets de un tema determinado, poder analizarlos, poder clasificarlos y poder hacer predicciones. Time series es un determinado tipo de datos en el que, por ejemplo, forecasting del tiempo, del clima. Son datos siempre repetitivos que van avanzando en el tiempo día a día y yo lo que quiero hacer es, con datos hasta este momento, predecir qué va a pasar más adelante, ¿vale? Eso tiene algoritmos específicos que también están incluidos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, tiene un montón de variedad, vais viendo versiones, unos están más avanzados que otros y siguen renovando y añadiendo cosas nuevas continuamente, ¿vale? Pues hasta aquí hemos llegado y muchas gracias.